Hoy vamos a sumergirnos en una trayectoria que mezcla gloria, dolor, valentía, contradicciones y revelaciones inesperadas. Una vida marcada por logros que inspiraron a millones, pero también por caídas que dejaron cicatrices profundas. Una jornada que desafía normas, rompe fronteras y muestra cómo, en un instante, alguien puede ser elevado a la cima del mundo y al siguiente, enfrentarse a una tormenta capaz de sacudir todo lo que parecía sólido. No hablamos solo de una carrera. Hablamos de elecciones, de identidad, de fe y de lucha. Una narrativa que nos lleva a reflexionar sobre la libertad, sobre cómo el mundo percibe la verdad y sobre la forma implacable en que la industria del entretenimiento puede transformar a un ídolo en blanco de críticas. Todo esto envuelto en momentos de triunfo y derrota, aplausos y críticas, admiración y rechazo. Prepárate, lo que vas a descubrir aquí va más allá de un simple relato biográfico. Es una historia de resistencia. Es sobre alguien que, contra todas las expectativas, se negó a ser silenciada, pagando un precio alto por ello, pero dejando una huella que aún resuena hoy. Y antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante: si te gusta este tipo de contenido, si quieres seguir explorando historias intensas, sorprendentes y llenas de matices como esta, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Puede parecer un simple clic, pero para nosotros es esencial. Es lo que mantiene vivo este trabajo, lo que nos permite seguir trayéndote análisis, investigaciones y narrativas que no encontrarás en ningún otro lugar. Ese apoyo es lo que nos da fuerza para continuar y crecer. Gina Carano irrumpió en el mundo como una fuerza indomable, nacida el 16 de abril de 1982 en Dallas, Texas, un lugar donde el espíritu del sur estadounidense forja personalidades tan duras como el acero. Hija de Glenn Carano, un ex-quarterback de los Dallas Cowboys, y Dana Joy Casson, una madre dedicada que crió a Gina y sus dos hermanas tras un divorcio temprano, la joven Carano creció en un ambiente donde el deporte era más que una actividad, era una religión. En Las Vegas, Nevada, donde la familia se mudó durante su infancia, Gina destacó en la Trinity Christian High School, dominando básquetbol, voleibol y softball con una intensidad que dejaba a entrenadores y compañeros boquiabiertos. Pero no fue hasta la universidad, en la Universidad de Nevada, Reno y luego en Las Vegas, donde estudió psicología, que encontró su verdadero camino, las artes marciales mixtas MMA. Inspirada por su entonces novio Kevin Ross, un peleador de Muay Thai, Gina descubrió en el combate una forma de canalizar su energía y su rebeldía, un medio para demostrar que una mujer podía ser tan feroz como cualquier hombre en un mundo que no estaba listo para aceptarla. Su debut en el Muay Thai fue como un relámpago. Con un récord impresionante de 12 victorias, una derrota y un empate, Gina se convirtió en una sensación local, ganándose el apodo de Conviction por su determinación implacable. En 2006, hizo historia al participar en la primera pelea femenina sancionada de MMA en Nevada, derrotando a Leticia Pestova en apenas 38 segundos con una combinación de golpes que dejó al público en shock. Este momento, cubierto por medios locales como el Las Vegas Review-Journal, marcó el inicio de una carrera que redefiniría el papel de las mujeres en el deporte de contacto. Firmó con Elite XC y luego con Strikeforce, acumulando un récord invicto de 7-0. Cada pelea era un espectáculo. Gina no solo peleaba, dominaba, con una mezcla de fuerza bruta y técnica refinada. Su enfrentamiento contra Christiane Cyborg Justino en 2009, aunque resultó en su primera derrota, fue un hito. Según ESPN, la pelea atrajo a 856,000 espectadores, un récord para Strikeforce, y consolidó a Gina como la cara de las MMA femeninas, un título que tanto la enalteció como la expuso a un escrutinio implacable. El mundo del MMA no era solo golpes y sumisiones, era un campo minado de prejuicios. Gina enfrentó críticas por su apariencia, con algunos detractores diciendo que su belleza era su único atractivo, mientras otros la acusaban de beneficiarse de un trato preferencial en la promoción de peleas. En 2008, durante su combate contra Kelly Cobold, surgieron controversias cuando Gina tuvo dificultades para dar el peso, lo que llevó a acusaciones de falta de profesionalismo. En entrevistas con Serdog, ella admitió el error, pero destacó su compromiso: peleo con el corazón, no con la báscula. Esta autenticidad resonó con los fans, pero también atrajo a la prensa sensacionalista. Revistas como Maxim la nombraron una de las mujeres más sexys del mundo, lo que amplificó su fama, pero también la encasilló en un estereotipo que ella luchó por superar. Su aparición en American Gladiators en 2008 como Crush mostró su carisma y fuerza ante una audiencia televisiva,
pero también la expuso a comentarios machistas que reducían su talento a su físico. La transición al cine fue un salto natural, pero no exento de riesgos. Hina siempre soñó con actuar. Y su oportunidad llegó en 2011 con Aguirre, dirigida por Steven Soderbergh. El director, impresionado tras verla en una pelea de MMA, la eligió para interpretar a Mallory Kane, una exmarine convertida en agente secreta. La película, con un presupuesto de $23 millones, recaudó 33 millones, según Box Office Mojo, y aunque no fue un éxito masivo, recibió elogios por sus escenas de acción realistas. Hina realizó casi todas sus acrobacias, incluyendo una pelea brutal contra Michael Fassbender que dejó moretones reales. Roger Ebert escribió: Caraño no actúa como una heroína de acción, ella es una. Sin embargo, críticos como los de Variety señalaron su inexperiencia en diálogos. Un desafío que Hina enfrentó tomando clases de actuación intensivas. Su carrera cinematográfica creció con roles en Fast Furious 6 2013, donde interpretó a Riley X, enfrentándose a Michelle Rodríguez en una escena de lucha que requirió meses de entrenamiento, y en Deadpool 2016 como Angel Dust, una villana musculosa que robó escenas junto a Ryan Reynolds. Pero Hollywood no era el ring. En entrevistas con The Hollywood Reporter, Hina habló del machismo en la industria, donde las mujeres fuertes eran encasilladas en roles de acción sin profundidad emocional. Rechazó proyectos que la sexualizaban excesivamente, como reveló en el podcast de Joe Rogan en 2015, quiero ser respetada por mi trabajo. No por mi cuerpo. Esta postura, aunque admirable, limitó sus oportunidades en una industria obsesionada con la juventud y la docilidad. La vida personal de Hina también estaba bajo el microscopio. Su relación con el actor Henry Cavill entre 2012 y 2014 fue pasto de tabloides, con paparazzi invadiendo su privacidad. En entrevistas con CBN News, Hina habló de su fe cristiana, que la ayudó a sobrellevar la presión mediática y las lesiones crónicas del MMA, como una cirugía de rodilla en 2014 que pausó su carrera. Su trabajo con organizaciones contra el tráfico humano y la violencia doméstica, según Biography.com, mostró un lado altruista que raramente llegaba a los titulares. Hacia 2019, con 37 años, Hina buscaba un rol que le diera estabilidad y profundidad. Su casting como Cara Dune en The Mandalorian parecía el boleto dorado, pero también el comienzo de una tormenta que nadie, ni siquiera ella, podía prever. Cuando Gina Carano fue elegida como Cara Dune en The Mandalorian, el universo de Star Wars ganó una nueva heroína, y ella, un escenario para brillar como nunca antes. Era 2019 y Disney lanzaba su primera serie original, una épica western galáctica creada por Jon Favreau que capturó la imaginación del mundo. Favreau, fascinado por la presencia de Gina en Deadpool, vio en ella a la perfecta Cara Dune, una ex-soldado shock trooper de la Alianza Rebelde, convertida en mercenaria dura pero leal. En una entrevista con Entertainment Weekly en 2019, Gina recordó el momento en que Favreau le ofreció el papel: me dijo que Cara era como yo, alguien que ha peleado toda su vida, pero con un corazón que siempre busca lo correcto. Su debut en el episodio 4 de la primera temporada, Sanctuary, fue un impacto inmediato. Cara Dune irrumpió en la pantalla, enfrentando bandidos con una fuerza física y una calma táctica que resonaron con los fans. Su química con el mandaloriano de Pedro Pascal fue instantánea, y el público la abrazó como una de las favoritas de la serie. The Mandalorian fue un fenómeno cultural. Según Nielsen, la serie atrajo a millones de suscriptores a Disney, convirtiéndose en el buque insignia de la plataforma. La actuación de Gina fue un pilar. Variety la describió como un ancla de fuerza en un universo caótico, mientras que fans en foros como Reddit la elogiaron por dar vida a una heroína compleja. No solo una luchadora estereotipada. En la segunda temporada, lanzada en 2020, Cara evolucionó, uniéndose a la Nueva República y mostrando capas de vulnerabilidad y humor. Escenas como su enfrentamiento en The Believer, junto a Bill Burr y Pascal, destacaron su habilidad para equilibrar acción y emoción. Gina, en un podcast con The Hollywood Reporter, reveló que Favreau le dio libertad para improvisar diálogos, permitiéndole infundir a Cara su propia esencia. Sentí que estaba contando mi historia a través de ella. El éxito de Gina trajo oportunidades. En diciembre de 2020, Deadline reportó que Lucasfilm planeaba un spin-off, Rangers of the New Republic, con Cara Dune como protagonista. Gina apareció en eventos como D23 Expo 2019, donde fue ovacionada por miles de fans. En entrevistas con People, expresó gratitud:
Star Wars me dio una familia. Los fans son increíbles. Pero bajo la superficie, las tensiones comenzaban a formarse. Gina, una conservadora abierta, compartía opiniones en redes sociales que chocaban con la cultura progresista de Disney. En mayo de 2020 posteó sobre su escepticismo hacia los mandatos de cubrebocas durante la pandemia, citando preocupaciones sobre la libertad personal. Blogs como The Mary la etiquetaron como anticiencia, y aunque sus posts iniciales eran moderados, generaron críticas de un sector vocal de fans. El primer gran escándalo llegó en septiembre de 2020. Cuando Gina añadió bob_bob_beep a su biografía de Twitter en respuesta a presiones para incluir pronombres de género. Lo que ella describió como una broma inspirada en R2D2 fue interpretado por muchos como una burla a la comunidad trans. Hashtags como #Fire Gina Caraño comenzaron a circular, y aunque Gina aclaró en el podcast Drunk 3 que no tenía intenciones transfóbicas, el daño estaba hecho. Según fuentes de Variety, Pedro Pascal, su coprotagonista, la aconsejó agregar #transricts para calmar las aguas, pero Gina se resistió, argumentando que no quería ceder a la presión. Lucasfilm, bajo presión, comenzó a monitorear sus redes y Favreau, según Hollywood Reporter, tuvo conversaciones con ella para moderar su presencia en línea. La pandemia intensificó las divisiones. Gina posteó memes cuestionando los confinamientos y las vacunas, alineándose con discursos conservadores sobre autonomía personal. En noviembre de 2020, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, compartió publicaciones sugiriendo fraude electoral, lo que avivó más controversia. Según Forbes, hashtags opuestos como #Will of Cara Dune surgieron, mostrando un fandom dividido. Internamente Lucasfilm estaba en alerta. Fuentes de Deadline indican que ejecutivos debatían cómo manejar la situación, con algunos defendiendo a Gina por su popularidad y otros pidiendo acción. En una entrevista posterior con THR en 2024, Gina reveló que Lucasfilm le pidió reunirse con representantes de GLAAD para educarse sobre cuestiones LGBTQ, una reunión que ella rechazó. No iba a disculparme por algo que no hice mal. A pesar de las tensiones, la segunda temporada de The Mandalorian fue un triunfo, con Gina en el centro de escenas icónicas. Pero el éxito era frágil. En febrero de 2021, un post en Instagram comparando la polarización política en Estados Unidos con el preludio del Holocausto desató una tormenta final. Lucasfilm emitió un comunicado: sus publicaciones denigrando a personas por su identidad cultural son inaceptables. Gina fue despedida, y el spin-off fue archivado. En entrevistas posteriores rompió el silencio, revelando en el Ben Shapiro Show: descubrí por redes que me habían despedido. Luego vi un email accidental de Disney que mostraba una campaña interna para destruirme. Esta revelación, cubierta por medios como The New York Post, expuso lo que ella llamó acoso corporativo, pintando a Disney como una máquina implacable contra quienes no se alinean con su narrativa. El año 2020 marcó un punto de inflexión para Gina Caraño, cuando su voz en redes sociales se convirtió en un arma de doble filo. Lo que comenzó como comentarios esporádicos sobre la libertad personal durante la pandemia se transformó en una tormenta de controversias que puso su carrera en la cuerda floja. Gina, conocida por su franqueza, no era nueva en los enfrentamientos, pero esta vez, el ring era el mundo digital, y los golpes venían de todas direcciones. Sus publicaciones, que reflejaban su perspectiva conservadora, chocaron con la sensibilidad progresista de Hollywood, desencadenando un backlash que dividió a fans, enfureció a críticos y expuso las tensiones de una era polarizada. Todo comenzó en la primavera de 2020, en el apogeo de la pandemia de COVID-19. Gina compartió memes y posts cuestionando los mandatos de cubrebocas y los cierres gubernamentales, argumentando que erosionaban las libertades individuales. Medios como PBS reportaron que estos posts, aunque comunes entre ciertos sectores, generaron críticas inmediatas en un momento en que la unidad era promovida por la industria del entretenimiento. Fans en plataformas como Reddit la acusaron de ser anticiencia, mientras que otros la defendieron como una voz contra el control excesivo. Gina, en una entrevista posterior con The Blast, explicó: solo preguntaba por qué no podíamos debatir sin odio. La libertad de cuestionar es lo que nos hace humanos. El verdadero incendio llegó en septiembre de 2020 cuando Gina añadió bob_bob_beep a su biografía de Twitter en respuesta a presiones para incluir pronombres de género. Lo que ella describió como una broma inspirada en el droide R2,
de 2 de Star Wars fue interpretado por muchos como una burla a la comunidad trans. Hashtags como #Fire Gina Carano se volvieron virales, y blogs como The Mary Sue publicaron artículos condenándola como insensible. En el podcast Drunk 3 Po Gina aclaró, era un guiño a Star Wars, no a nadie. No tengo odio en mi corazón. Pero la explicación llegó tarde. Según Variety, Lucasfilm recibió quejas internas y externas. Y ejecutivos comenzaron a debatir cómo manejar la situación. Pedro Pascal, su coprotagonista, sugirió que añadiera #transrights para calmar las aguas, pero Gina se negó, argumentando que no cedería a lo que veía como coerción. Las tensiones escalaron en noviembre de 2020, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Gina compartió publicaciones sugiriendo fraude electoral, alineándose con narrativas conservadoras. Aunque no presentó pruebas, sus posts resonaron con una base de fans que apoyaba su franqueza, mientras enfurecían a otros que la veían como una propagadora de desinformación. Forbes reportó que #Wheel of Cara Dune surgió como contrapeso, mostrando un fandom dividido. Internamente Lucasfilm estaba en crisis. Según Deadline, los planes para Rangers of the New Republic estaban en marcha, pero los posts de Gina pusieron el proyecto en riesgo. Fuentes de The Hollywood Reporter indican que Favreau y otros productores intentaron mediar, pidiéndole moderar su actividad en redes. Gina, en una entrevista de 2024 con THR, reveló que Lucasfilm la convocó a reuniones con representantes de GLAAD y empleados LGBTQ de Disney para educarla. Me ofrecieron un guión de disculpa, pero no lo tomé porque no era auténtico, dijo. El clímax llegó el 10 de febrero de 2021, cuando Gina publicó un meme en Instagram comparando la polarización política en EU con el trato a los judíos en la Alemania nazi antes del Holocausto. La publicación, que intentaba abogar por la unidad, fue malinterpretada como una minimización del Holocausto. Lucasfilm reaccionó rápidamente declarando, sus publicaciones denigrando a personas por su identidad cultural son inaceptables. Gina fue despedida esa noche. En el Ben Shapiro Show, rompió el silencio, no estaba comparando el Holocausto, hablaba de cómo el odio divide a las personas. Me sacaron de contexto. Una revelación chocante vino después. Gina descubrió un email accidental de Lucasfilm que, según ella, exponía una campaña interna para desacreditarla incluso antes del post. Me estaban cazando, dijo en THR en 2024, una afirmación que medios como The New York Post cubrieron extensamente. Las controversias no eran nuevas. Gina había expresado opiniones pro armas y escepticismo hacia el movimiento Black Lives Matter, lo que ya había generado críticas. Blogs como Quora discutieron el doble estándar en Hollywood. Pedro Pascal y Mark Hamill habían hecho publicaciones comparando a Trump con Hitler sin repercusiones. Gina, en su demanda de 2024, alegó discriminación sexual, argumentando que Disney toleraba opiniones progresistas, pero castigaba a las conservadoras. Este periodo fue un torbellino emocional para Gina. En una entrevista con CBN News, confesó haber caído en depresión tras el despido, pasando días llorando en posición fetal. Pero su fe y su comunidad de fans la sostuvieron. Firmó con Daily Wire, lanzando Terror on the Prairie en 2022, un western que marcó su retorno como una rebelde desafiando el sistema. El despido de Gina Carano de The Mandalorian en febrero de 2021 fue un terremoto que sacudió no solo su carrera, sino el discurso cultural sobre la libertad de expresión. La noche del 10 de febrero, Lucasfilm emitió un comunicado seco: Gina Carano no está empleada por Lucasfilm, y no hay planes para que lo esté. Sus publicaciones denigrando a personas por su identidad cultural son inaceptables. Gina, según Deadline, se enteró de su despido por redes sociales, un golpe devastador que la dejó en shock. En una entrevista con el Ben Shapiro Show días después, rompió el silencio: Disney me cazó porque no me alineé con su narrativa. Me sentí traicionada. Pero la revelación más impactante vino después. Gina descubrió un email enviado accidentalmente por un empleado de Lucasfilm que, según ella, exponía una campaña interna para desacreditarla mucho antes del post que desencadenó su despido. Era un plan para destruirme, afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2024, una acusación que medios como The New York Post y Breitbart cubrieron extensamente, alimentando debates sobre la cultura de cancelación en Hollywood. Los detalles de lo que Disney le hizo, según Gina, son escalofriantes.
En entrevistas con THR y Fox News, reveló que Lucasfilm la presionó con reuniones de reeducación tras sus posts de 2020. Fue convocada a encuentros con representantes de GLAAD y empleados LGBTQ de Disney, quienes le pidieron disculparse públicamente con un guión preescrito. Me dijeron que dijera cosas que no sentía, contó. Querían que me doblegara, pero eso no soy yo. Cuando se negó, la vigilancia sobre sus redes se intensificó. El email accidental, según su demanda de 2024, mostraba comunicaciones internas donde ejecutivos planeaban justificar su despido mucho antes del post sobre el Holocausto. Gina lo describió como bullying corporativo, una acusación que resonó con sus seguidores y críticos de Disney. En febrero de 2024, Gina presentó una demanda contra Disney y Lucasfilm, financiada por Elon Musk, quien prometió apoyar casos de libertad de expresión. La demanda, cubierta por Variety, buscaba $75,000 en daños y la reinserción como Cara Dune, alegando despido injustificado y discriminación sexual. Gina argumentó que Disney toleró publicaciones políticas de coprotagonistas como Pedro Pascal y Mark Hamill, quienes compararon a Trump con Hitler sin consecuencias, mientras que ella fue castigada por opiniones conservadoras. En julio de 2024, un juez federal denegó la moción de Disney para desestimar el caso, permitiendo el descubrimiento de documentos, un paso que The Hollywood Reporter calificó como una victoria inicial para Gina. La demanda expuso lo que ella llamó un doble estándar en Hollywood, generando titulares en medios como Forbes y The Daily Caller. Este periodo fue un infierno personal para Gina. En CBN News, confesó haber luchado contra la depresión tras el despido, sintiendo vergüenza y aislamiento. Su agencia UTA la abandonó y varios proyectos se evaporaron. Pero su resiliencia brilló. Firmó con Daily Wire, lanzando Terror on the Prairie en 2022 y Mason Hunter en 2023, proyectos que la posicionaron como una figura en el creciente movimiento de entretenimiento conservador. En entrevistas creditó su fe cristiana por sostenerla: Dios me dio fuerza para seguir peleando. Los fans respondieron con campañas como #Will of Gina Carano, y su base de apoyo creció entre quienes veían su caso como un símbolo de resistencia contra la censura. Las revelaciones de Gina sobre Disney pintaron un retrato sombrío de una industria que, según ella, premia la conformidad y castiga la disidencia. En 2024, mientras la demanda avanzaba, Disney intentó retrasar el descubrimiento, según Deadline, lo que alimentó especulaciones sobre qué documentos podrían revelar. Gina, en un podcast con Megyn Kelly, dijo: "No quiero destruir a Disney, quiero que sean justos". Su lucha no era solo personal, se convirtió en un estandarte para quienes cuestionan el poder de los gigantes mediáticos. En agosto de 2025, Gina Carano y Disney llegaron a un acuerdo confidencial que cerró un capítulo tumultuoso. Según Variety, Disney emitió un comunicado elogiando a Gina y expresando interés en trabajar juntos en el futuro, un giro sorprendente tras años de conflicto. Gina, en una publicación en X, celebró: "el mejor resultado posible. Gracias a Elon Musk por apoyarme". La demanda, que buscaba $75,000 y la reinserción como Cara Dune, expuso lo que Gina llamó acoso corporativo y un doble estándar en Hollywood. En entrevistas reveló detalles impactantes: Disney intentó reeducarla, con reuniones forzadas y disculpas guionizadas, y un email accidental mostró una campaña interna para desacreditarla antes de su despido. Estas revelaciones, cubiertas por medios como The New York Post, encendieron debates sobre la libertad de expresión. En 2025, Gina, de 43 años, vive en un relativo aislamiento, enfocada en proyectos con Daily Wire, como Wittenucle 2024. Rumores en Cosmic Book News sugieren un posible regreso a Star Wars, aunque no confirmado. Su legado es dual: pionera del MMA y símbolo de resistencia contra la cultura de cancelación. Sus fans la ven como una heroína, sus críticos como una figura divisiva. Blogs como Bounding Into Comics destacan su influencia en el entretenimiento alternativo. Los últimos años fueron duros. Gina enfrentó depresión tras el despido, pero su fe y comunidad la sostuvieron. En CBN News, dijo: "Dios me dio propósito". En 2025, su victoria legal y proyectos independientes la mantienen como una voz indomable, una guerrera que, aunque herida, sigue rugiendo.